Señores, señoras, muy buenas tardes. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas les damos la cordial bienvenida al taller virtual Ejecución, Monitoreo y Control del POA Institucional. Reciban un cordial saludo de parte del ingeniero Franklin Galarza, presidente de la AME, y del magíster Alex Rojas, director ejecutivo. Este evento tiene por objetivo fortalecer los conocimientos de los funcionarios en la ejecución, monitoreo y control de las actividades planificadas en el Plan Operativo Institucional, de tal manera que se genere los insumos necesarios y oportunos para la toma de decisiones. Esta tarde contamos con la ingeniera Nelly Ortiz, analista de planificación institucional de la AME, quien va a ser la expositora y va a tratar los siguientes puntos. Vamos a empezar con el tema de los conceptos básicos, la certificación POA, importancia, el formato sugerido, un ejemplo práctico, las reformas al Plan Operativo Anual POA, procedimiento, formato, ejemplo práctico. Luego, el análisis de la ejecución presupuestaria del POA, la importancia y un formato sugerido. Tratará también el tema del monitoreo y control, semaforización y gráficos, análisis e interpretación de resultados. Una vez concluido con esto, daremos paso a las preguntas. Como les indicamos, usted puede hacer su pregunta a través del chat o levantando su mano, habilitamos el micrófono y ustedes pueden hacer la pregunta directamente a la ingeniera Nelly Ortiz. Sin más, ya damos paso y la bienvenida a Nelly. Bienvenida, Nellycita. Muy buenas tardes con todos. Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Esperamos facilitarles nuevos contenidos, nuevas herramientas que les ayuden a realizar las actividades cotidianas en todas tus instituciones estatales. Introducción acerca del diseño de los planes operativos anuales, cuál es la información que debe contener el plan operativo anual de forma obligatoria, cuál es aquella información que no debe dejar de constar en nuestros planes operativos. Vamos a iniciar con el artículo 234 establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial COTAD. Artículo 234 que nos menciona el contenido del plan operativo anual. Como punto número 1, ¿qué es lo que debe contener el plan operativo anual? Debe contener la importancia de la necesidad pública que se satisface dentro de mi actividad en el POA. Como segundo punto tenemos la especificación de los objetivos y las metas institucionales. El tercer punto que no debe faltar son la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento, es decir, cuál va a ser el presupuesto que se asigna para el desarrollo de estas actividades que se planifican. Vamos a realizar también una introducción acerca de la normativa establecida en el Código Orgánico de Organización Territorial COTAD acerca de la ejecución, control y seguimiento. Lo 215 del COTAD, ustedes van a encontrar que todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y plazos, al término del cual serán evaluados. En el artículo 250, la ejecución del presupuesto, programación de actividades. Una vez sancionada la normativa presupuestaria, los responsables de los programas, subprogramas o proyectos se elaborarán con las unidades de planificación y financiera.
la programación de actividades de los gobiernos autónomos descentralizados y someterán a consideración del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado un calendario de ejecución y desarrollo de actividades detalladas por trimestres, el mismo que se conocerá en el seno de la Asamblea Territorial o del organismo en cada gobierno autónomo descentralizado que se establezca como máxima instancia de participación. Esta programación guardará coherencia con el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. Recordemos, esta planificación la debemos hacer cada 3 meses. En el artículo 215 del COTAD encontramos que todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas, plazos, al término del cual estos deberán ser evaluados. De aquí se genera la importancia de ingresar a nuestro POA tanto metas como indicadores que nos vayan a permitir el seguimiento del cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, de igual manera aquellos objetivos operativos que se trazan cada una de las áreas institucionales para cumplir con la misión que tienen encomendada en el reglamento orgánico por procesos. En las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, de igual manera, se cita el apartado 200, literal 02, acerca de la ejecución, control, seguimiento y evaluación del POA. ¿Qué es lo que nos señala? Administración estratégica. Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión la implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos anuales. Por esta razón es tan importante que el momento en el que nosotros generamos los POAs institucionales, observemos las metas y los indicadores de gestión establecidos en sus PDOTs. Si nosotros miramos nuestro PDOT, nos vamos a ir dando cuenta que el momento en el que establecemos indicadores, metas en el POA, nosotros podemos ir aterrizando actividades que nos van a ayudar a fortalecer el cumplimiento de los objetivos que están establecidos en el PDOT en un entorno anual. Así, poco a poco, cuando nosotros lleguemos a la finalización del PDOT, habremos llegado a cumplir con el objetivo que está ahí establecido junto con sus metas y sus indicadores de gestión. Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y contendrán objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el periodo anual. Documentos que deberán ser vinculados con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y las disponibilidades de los recursos. Aquí la importancia de incluir de igual manera los objetivos, los indicadores, las metas y los programas que están participando, colaborando para que los objetivos estratégicos se vayan cumpliendo. Los productos de todas las actividades mencionadas de formulación, cumplimiento, seguimiento y evaluación deben plasmarse en documentos oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organización y de la comunidad en general. Todos los productos que salen de los formatos de seguimiento que están apalancados en todas las herramientas de levantamiento del POA van a servir como un insumo importante para la elaboración de los informes de gestión de nuestras autoridades, los procesos de rendición de cuentas que nuestras instituciones brindan a la ciudadanía.
Para iniciar con el tema de la ejecución del plan operativo anual que tiene que ver con la elaboración de certificaciones POA y de reformas al POA, es necesario que citemos el artículo 113 del Código de Planificación y el artículo 96 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación, que tienen que ver con la ejecución presupuestaria. Recordemos que nosotros como planificación colaboramos a que las áreas de presupuesto ejecuten los recursos de una forma planificada y ordenada, obedeciendo un tema de organización de los recursos a través de la elaboración de un calendario de ejecución presupuestaria planificado en nuestro POA. En el artículo 113, nosotros podemos mirar qué es el contenido y finalidad. Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener bienes, servicios y obras en la cantidad, oportunidad previstos en el mismo. ¿Y cuáles son los instrumentos de la ejecución? Se constituyen aquellos instrumentos esenciales de la administración financiera y de la ejecución presupuestaria, aquellas normas, el clasificador presupuestario de ingresos y gastos, donde podemos encontrar el catálogo de ítem presupuestarios, tanto de ingresos como de egresos. Tenemos las herramientas que de pronto nuestras instituciones pudieran adoptar para el seguimiento y para el ingreso del POA institucional. Y tenemos las estadísticas presupuestarias que cada entidad del sector público debe generar de forma periódica para presentar sus distintos informes de gestión, entre otros. Vamos a iniciar con un tema planificado para el día de hoy que está relacionado con la certificación POA. ¿Qué es la certificación POA? La certificación POA puede definirse, a pesar de que no se encuentra definido en una normativa específica, puede definirse como un certificado de garantía de la existencia de un recurso en una actividad que está ingresada en el POA institucional. ¿Qué debo hacer antes de solicitar una certificación POA? Debo preguntarme si es que mi actividad está contenida dentro de este plan. ¿Qué es lo que debo hacer? Revisar el POA que ha sido aprobado y mirar si es que la actividad que yo estoy próximo a certificar está ingresada en el POA, cuenta con el recurso, este recurso está planificado ejecutarse en el periodo en el que yo voy a solicitar la compra del bien o el servicio. Si es que cuento con el presupuesto necesario, ¿será que el presupuesto que asigné a esta actividad me alcanza para la adquisición del bien o el servicio? ¿Será que de pronto en el momento en el que yo planifiqué mi POA, la actividad aún no contaba con un presupuesto que estaba actualizado a nivel de precios? ¿Será que de pronto cuento con un recurso que sobrepase el valor? Todas estas preguntas debemos hacernos antes de certificar una actividad en el POA. ¿En qué fecha estaba planificada mi actividad? ¿En qué cuatrimestre? ¿Y cuáles son aquellos documentos que habilitan mi certificación al POA? Aquí una recomendación. ¿Cuáles son los documentos que habilitan mi certificación POA? Como recomendación, sí se sugiere que ustedes anexen los documentos preparatorios de un proceso en el caso de que sea una compra o un servicio. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque el momento en el que nosotros ingresamos ya una solicitud de certificación POA al Departamento de Planificación, el momento en el que ya contamos con una proforma, con un estudio de mercado, ya hemos revisado el catálogo electrónico, sabemos los precios referenciales, nosotros ya podemos iniciar nuestro proceso. Iniciamos con la certificación POA, esto va a pasar a la certificación presupuestaria, se certificará en el PAC y el camino hacia la compra del bien o del servicio se va a realizar de forma positiva.
porque si es que yo certifico POA y no tenía detrás todo este estudio de documentos preparatorios, por ejemplo, no contaba con una proforma, no estaba seguro del precio, no averigüé si es que cuento con un proveedor aquí en el país, o no averigüé muy bien cuáles son los tiempos que se demoran en contratación pública. Si es que yo no hago un estudio previo y llego directamente a solicitar la certificación y por ahí llegué inclusive a contar con la certificación presupuestaria y llego hasta el PAC, en la coordinación de compras públicas me va a decir, señor, este presupuesto tiene financiamiento, pero no está todavía posibilitado para que usted lo adquiera. Entonces, esta situación puede generar retrasos en los procesos que se realizan para para las adquisiciones de los bienes y servicios. Por esta razón, sí se recomienda que la certificación POA se realice cuando ustedes ya tienen los documentos preparados, por lo menos los de la fase preparatoria. Los formatos para solicitar certificación POA pueden ser variados. Mucho va a depender de la persona que planifica, de la jefatura de área, del analista, pero sí generalmente lo que se recomienda es que sea un documento que se genere de forma consecutiva, que tenga una numeración para que nosotros vayamos teniendo un control del número de certificaciones emitidas, que este cuente con una nomenclatura, un título donde se identifique claramente qué documento es, qué fecha se genera, qué unidad solicita esta certificación, cuál es el responsable de la unidad que certifica, cuál es la persona que certifica, cuál es su cargo. La justificación, el por qué yo estoy solicitando una certificación POA. ¿Qué objetivo tengo yo para certificar esto en el POA? Es necesario también por temas de seguimiento, por temas de ir ingresando a nuestra matriz del POA para seguimiento, nosotros también recomendamos que se incluyan datos del POA. Es decir, sería necesario que ustedes identifiquen el nombre del proyecto, a qué objetivo del PDOT responde este proyecto, en el caso de que responda a un proyecto, qué actividad, qué subactividad. Esto va a depender si es que en su POA ustedes tienen estas columnas o si es que ustedes las han denominado tareas, les han denominado actividades esenciales, les han denominado necesidades. Todo dependerá de la estructura de su POA, pero sí sería muy necesario que ustedes en la certificación POA utilicen la actividad o tarea que esté apalancada a la partida presupuestaria, para que ustedes puedan ir manteniendo una matriz de seguimiento donde vayan haciendo un inventario de todas las certificaciones que se emiten a cargo de esas actividades y al final puedan tener una sumatoria donde puedan obtener el monto certificado de cada una de estas líneas y se les facilita el tema del seguimiento de las actividades. ¿Qué se sugiere también? Que se coloque el ítem presupuestario. En este caso, muy pocas instituciones cuentan con sistemas informáticos que les permiten el ingreso de certificaciones. Normalmente estas certificaciones las realizamos de forma manual. Entonces ahí lo que podríamos hacer es ir incrementando líneas en el caso de que vayamos a certificar por ejemplo, una actividad que tiene varias actividades. Es el caso específico de un proyecto. De pronto tengo un proyecto que tiene varias actividades que se van subdividiendo en varios ítems. Entonces, por esa razón hemos colocado también aquí como un ejemplo 2 líneas donde se pueden incluir 2 ítems, 2 valores que se van a certificar para entregar una sola certificación. A eso le hemos denominado total certificado. Aquí también dependiendo del tipo de proceso, existen procesos que graban IVA, procesos que no graban IVA, existen procesos que también generan un porcentaje de servicio. También son columnas que dependiendo de las necesidades se pueden ir incorporando en sus instituciones. Finalmente se recomienda también colocar
un apartado para las firmas de la persona que elabora esta certificación con el cargo, su firma respectiva, y de igual manera el autorizado del coordinador, del director o de la persona que está a cargo del área operativa que genera las certificaciones con su cargo y la firma respectiva. Es muy importante que además de mantener un formato de certificación, nosotros vayamos elaborando un inventario de todas las certificaciones que se han generado de forma periódica y vayamos actualizando nuestra matriz POA con todas las certificaciones que se van generando para ir controlando el saldo de nuestras subactividades. Es decir, si es que tengo 5 actividades, por ejemplo, en el POA, y de esas 5 actividades yo certifiqué de la actividad 1, 2 certificaciones, yo pueda ir teniendo el control de cuál es el saldo que a pesar de haber certificado 2 certificaciones, a mí me queda todavía para reformar o para volver a certificar, porque hay procesos que son repetitivos que yo necesito ir certificando. Hay, por ejemplo, ciertas actividades que yo les coloco de manera macro que puedo ir certificando de forma continua. Con las certificaciones al POA, yo inicio mi fase de ejecución del plan operativo anual. El momento en el que nosotros ya hemos iniciado el ciclo presupuestario el 1 de enero, vamos a iniciar con las certificaciones de inicio, de apertura de año. Luego de que se va certificando, nosotros vamos mirando la necesidad de realizar reformas al POA. Igualmente en la normativa nosotros no encontramos como tal la palabra reforma al POA, pero sí en la normativa, específicamente en el COTAD, en el artículo 255, nosotros podemos citar lo que es una reforma presupuestaria. Recordemos un poco el proceso. Nosotros siempre vamos a arrancar con la certificación POA, nos iremos hacia la certificación presupuestaria. Cuando ya tengamos estos 2 documentos, nosotros solicitaremos una certificación PAC para que se dé inicio a un proceso de contratación pública. En el caso de que habrá procesos, por ejemplo, adquisición o pago que se realizan con partidas que están en caja chica, no será necesario PAC. Igualmente, cuando nosotros manejamos partidas relacionadas con el manejo de nómina del personal, tampoco necesitaremos PAC. Y así dependiendo de la naturaleza. Pero si seguimos un orden lógico secuencial de las actividades tal cual debemos realizarlas, deberíamos empezar desde el POA para ir subiendo hacia el presupuesto. Primero planifico, luego ejecuto en mi presupuesto. En el artículo 255 nos menciona, una vez sancionado y aprobado el presupuesto, solo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos. Son los 3 tipos de reforma. De aquí, cada tipo de reforma tendrá los niveles de aprobación que igualmente están establecidos en el COTAD. En esta ocasión, solamente abarcaremos los formatos, cuáles son los procedimientos que realizamos cuando nosotros solicitamos este tipo de reformas. No vamos a adentrarnos mucho al tema de quién autoriza, hasta cuándo podemos hacer reformas, porque eso sería un tema de otra capacitación que ya lo veremos más adelante, posiblemente el próximo año. Algo que también se sugiere, a pesar de no estar en la normativa, es más por temas de control del financiamiento, del flujo de caja que mantiene el área financiera, es el realizar reprogramaciones periódicas que nos van facilitando el hecho de mantener un control del flujo de caja que mantiene la institución y el momento en el que va a ejecutarse una actividad. Si es que ustedes informan claramente cuándo se va a ejecutar el presupuesto, también el área financiera puede ir controlando los ingresos que tienen sus cuentas bancarias para irlos ejecutando de conformidad a su planificación. También revisaremos este formato, el de reprogramaciones.
Antes de revisar el formato de reforma como tal, que es una matriz en Excel, de pronto alguno de ustedes ya lo está realizando también en sus instituciones, hemos sugerido también en esta ocasión la elaboración de un informe de solicitud de reforma. Este informe de solicitud de reforma lo que va a hacer es sustentar el motivo por el que se realiza una reforma. Normalmente, para el 1 de enero nosotros ya tenemos un plan operativo aprobado, ya tenemos actividades planificadas, pero de pronto los POAS en algunas ocasiones se plantean de forma rápida o porque ya hay que cumplir los tiempos y no se van analizando todas las actividades de forma detenida y el momento en el que empezamos a ejecutar nos damos cuenta que algo se quedó por ahí suelto o de pronto hubo cambio de autoridades, hubo cambio de precios en el mercado y es necesario que nosotros reformemos el POA. Toda esta justificación es la que sí sería muy importante que nosotros plasmemos en los informes de solicitud de reforma que van a acompañar al formato de reforma en Excel, que no va a ser más que la parte técnica de la exposición de la reforma que vamos a presentar a las autoridades para su aprobación. ¿Qué es lo que se sugiere debe contener este informe? Es el tipo de solicitud, es decir, estoy solicitando una reforma o una reprogramación. Si es que esta es una reforma de disminución, de suplemento o de traspaso, ¿quién está solicitando la reforma? ¿Qué dirección nacional? ¿Qué coordinación? ¿Qué tipo de gasto está moviéndose o se está traspasando o se está solicitando a través de esta reforma? Si es corriente inversión, puede ser de capital. ¿Cuál es el origen de los fondos? ¿De dónde provienen estos fondos? ¿Son fondos del municipio? ¿Son de autogestión? ¿Son fondos que vienen de nuestras empresas municipales? ¿Son fondos de créditos externos? ¿De dónde provienen los fondos? Y la fecha de la solicitud. En este caso, la fecha de solicitud sería la fecha en la que el área requirente está solicitando la reforma. ¿Qué más debemos incluir? Como sugerencia, se recomienda los antecedentes, que como les mencionaba, de pronto hubo un cambio en los costos unitarios de determinado bien o servicio, hubo un cambio de normativa en nuestra institución, ahora ya no se van a contratar consultorías, se va a contratar personal, de pronto en este año ya no se van a adquirir vehículos, todo lo que nosotros podamos argumentar como antecedente para solicitar esta reforma. ¿Cuál es el objetivo de la reforma? ¿Qué busco solucionar realizando esta reforma? ¿Qué busco solventar? ¿Qué necesidad voy a satisfacer? En el desarrollo, ¿qué es lo que nosotros podemos colocar? Básicamente sería la parte técnica de la reforma, es decir, aquí vamos a sugerir que ustedes coloquen, si es una reforma de disminución, por ejemplo, qué actividad se va a disminuir su presupuesto, por qué valor. En el caso de una reforma de suplemento, igualmente, cuál es la actividad que va a ser afectada, por qué valor, igual en la de traspaso. Aquí es prácticamente la parte técnica de la reforma que tiene mucho que ver con el formato en Excel que ya les vamos a explicar. En el punto número 4 estaría la justificación de la reforma, las causas o la explicación de la necesidad específica del problema que se soluciona con esta reforma. En el quinto tenemos el análisis de la afectación o no de los objetivos operativos, metas e indicadores. Aquí pueden ustedes utilizar, por ejemplo, un análisis de la afectación a los objetivos también del PDOT. De pronto el proyecto que estamos proponiendo se ingrese al POA, está solucionando ciertos conflictos o está apuntando a que se cumpla el indicador X del PDOT. Aquí iría todo el argumento técnico relacionado con objetivos, metas e indicadores de su POA. Y finalmente las conclusiones y las recomendaciones. ¿Cuál sería la conclusión aquí? Que la reforma es necesaria.
Ya se argumentó en la justificación, en el análisis de objetivos, que es necesaria la reforma, por esa razón usted está solicitándola. Y en las recomendaciones, la recomendación sería que se apruebe la reforma, que se ponga en consideración de las autoridades respectivas. Ahora, a continuación, vamos a revisar los formatos sugeridos. Como todo formato institucional, se recomienda que ustedes incorporen un encabezado, nombre del municipio, nombre del formato. También pueden colocar el nombre del área que está elaborando el formato, la fecha de solicitud, el área que solicita la reforma, programa o proyecto que está solicitando el presupuesto, el responsable del área. ¿Qué columnas se sugieren? El número del objetivo PDOT, el número del objetivo estratégico. ¿Por qué solamente colocamos los números y no describimos el objetivo completo tal cual están aprobados en nuestros documentos orientadores? Porque queremos evitar llenarnos de texto en nuestros formatos. Queremos que ustedes manejen un poquito más el tema de que sepan conocer cuáles son los objetivos que su institución cuenta. De pronto, si es que a ustedes les nombran el objetivo número 1 del PDOT, muchas de las personas de su institución no conocen cuál es el objetivo 1. ¿Qué es lo que sucede si es que colocamos solamente números? Esto también va a ayudar a que las personas vayan conociendo cuáles son los objetivos de su PDOT y los objetivos estratégicos, que son también los ejes centrales que facilitan que las personas sepan a dónde va la institución para la que trabaja. Tenemos los programas que normalmente están también apalancados para su cumplimiento con los proyectos, distintos programas que contamos con en los municipios, cada uno con sus proyectos. En el caso de que no contemos con programas, podemos dejarle vacía esta celda porque puede ser que existan proyectos con programas, puede ser que existan solo proyectos, pero también puede ser que existan programas con proyectos. Entonces ahí podemos ir dejando esos espacios en blanco porque esta información no aplicaría. Pero sí, en este caso nosotros contamos con proyectos, los ingresaríamos. Tenemos el nombre de la actividad, el nombre de la partida, que viene con su código del clasificador presupuestario. Tenemos el presupuesto planificado. Aquí muy importante que ustedes tomen en consideración que para llegar a plantear una reforma, ustedes deben contar con los saldos actualizados de su POA. Si ustedes no saben el momento en el que solicitan una reforma, cuál es el saldo por certificar de su partida presupuestaria, corren el riesgo de que el momento en el que llegue a planificación su reforma, esta sea negada porque ustedes no cuentan con el financiamiento. Por esa razón es muy importante que las áreas de planificación y de presupuesto, las que hagan sus veces, el área que maneje el POA, tenga actualizados los saldos para que el momento en el que los solicitantes soliciten una reforma, ustedes sepan claramente qué monto está disponible en el POA para ser reformado, sea que vayan a disminuir el presupuesto o que vayan a incrementar el presupuesto. En el caso del ejemplo, le he incluido aquí un proyecto que tiene que ver con la prevención y control de contaminación ambiental ocasionada por las actividades del sector industrial, comercial y de servicios. Tenemos una actividad que consiste en el retiro de sedimentos y escombros de 2.400 metros lineales del tramo C en la partida servicios de aseo. ¿Qué sucede en el ejemplo? Que este proyecto, una vez que ya
ha sido revisado nuevamente, ha iniciado el ciclo presupuestario, estamos dispuestos ya a empezar con esta actividad, nos damos cuenta que han existido cambios en los precios de los bienes. Hemos visto que en catálogo electrónico tenemos nuevos productos, que de pronto tenemos nuevos precios, tenemos productos que también nos pueden servir para este tipo de actividad. Así que nos hemos dado cuenta que es necesario que nosotros solicitemos un suplemento por $30,000. Por esta razón, en el formato hemos ingresado esta columna que ustedes miran aquí, es la columna de incremento, para que ustedes ingresen el valor que se va a ingresar a su POA. Ahora, ¿qué es lo importante aquí en este formato? Que en primer lugar, al contar con el saldo actual de su POA, ustedes puedan controlar qué presupuesto necesitan. Por ejemplo, aquí en el POA institucional de este municipio N, a 1 de enero del 2022 contaban con $70,000 como presupuesto planificado, pero este es el presupuesto planificado, el codificado que está en el POA. Como yo mantengo por detrás de este control, que es mi POA institucional, la matriz que todo el mundo maneja, yo tengo un control adicional, un anexo de todas las certificaciones que yo he emitido a cargo de esta partida. Yo sé que tengo 70,000 y que no he certificado nada, ninguna actividad a cargo de este presupuesto. Entonces, en la actualidad tengo los 70,000 disponibles. Entonces, el momento en el que yo ingreso una reforma de suplemento, yo voy a contar con 30,000 más para gastar, para devengar. Yo contaré con $100,000. Por esa razón, en el formato, el momento en el que nosotros ingresamos los $30,000, estamos realizando también una modificación al codificado de nuestra actividad. Por eso ustedes miran aquí, tenemos insertada una fórmula en la que se realiza una suma algebraica y ustedes automáticamente van a ver reflejado que su POA en este momento va a estar codificado por el valor de $100,000. Es importante aquí también que se sigan manteniendo el ingreso de las metas y de los indicadores propuestos. ¿Por qué razón? Porque puede ser que de pronto estoy realizando una reforma, estoy disminuyendo o estoy incrementando presupuesto, pero puede ser que no solamente cambia el monto de la actividad que estoy reformando, sino que también cambia mi aspiración de la compra que voy a realizar. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que teníamos 3 contratos que yo iba a realizar a lo largo del año. Si es que yo tengo $100,000, puede ser que de pronto la expectativa cambió y ahora las autoridades van a decidir que sean 4 compras las que yo voy a hacer en el año. Entonces aquí obviamente también se modificaría la meta. Por esa razón hemos colocado también la columna de meta propuesta y el indicador propuesto para el formato de reforma. ¿Cuál es el presupuesto codificado? $100,000. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en las siguientes columnas? Ustedes en las columnas de la N a la Q van a ver el escenario planificado en su POA en la actualidad. Este POA que les estoy presentando está planificado en cuatrimestres. Ustedes en sus POAs de pronto pueden tener planificaciones trimestrales, pueden tener planificaciones mensuales, la que ustedes hayan decidido como planificación, siempre y cuando esa información facilite que ustedes envíen los informes tanto a los órganos de control como a las áreas cuando nosotros emitimos los informes de alerta. Miren, aquí por ejemplo, en mi POA yo tenía 70,000 ingresados en el primer cuatrimestre, en la columna N, antes de la reforma. Por esa razón nosotros estamos utilizando estas 4 columnas para que ustedes miren cuál fue el escenario antes de la reforma y cuál es el escenario después de la reforma. Programación planificada en el cuatrimestre, estuvo planificado en el primer cuatrimestre los $70,000. ¿Qué pasa el momento en el que yo reformo?
puede pasar dos cosas. Una, que incremento los $30,000 y estuve a tiempo para ejecutar esta actividad en el periodo que yo planifiqué, o puede ser que el momento en el que yo ya hice la reforma estaba por finalizarse el cuatrimestre y yo no voy a alcanzar a ejecutar ese presupuesto. Entonces, el momento en el que yo reformo, también reprogramo mi cuatrimestre. Y ahora digo, no, ya no voy a realizar la adquisición trimestre, sino en el segundo, o de pronto en el segundo y en el tercero. Colocaría 50,000 en el segundo, 50,000 en el tercero, llegando a los $100,000, que sería el codificado actual de mi POA posterior a la reforma. Ahora, cuando estamos iniciando a utilizar estos formatos, de pronto tendemos a confundirnos o a confundir a nuestros compañeros. De pronto, el momento en el que estamos trabajando en planificación o en financiero, tenemos conocimientos técnicos que están relacionados con este tipo de procesos. Pero si es que este formato y lo van a manejar otras áreas que no son financieros, de pronto con estos formatos tendemos a confundir. Por esa razón, les he elaborado una pestaña para cada tipo de reforma. Sin embargo, si es que ustedes ya van cogiendo un poquito más la dinámica de los formatos, ustedes ya pueden utilizar un solo formato para los 3 tipos de reforma, porque como ustedes miran, en la columna I y en la columna J, ustedes tienen las columnas de disminución e incremento. Esa es la única variación. Si es que yo disminuyo presupuesto, coloco el presupuesto en disminución. Si es que tengo una reforma de suplemento, coloco el presupuesto en la columna de incremento. Y si es que tengo una de traspaso, puedo utilizar la de disminución y la de incremento y voy a tener cuadrada mi reforma de traspaso. Sin embargo, como les comentaba, como esto es un ejercicio de aprendizaje y de pronto si queremos nosotros también irnos entrenando en los formatos, pueden mantenerlo de forma separada. Por esa razón vamos a pasar al segundo formato, que es el de reducción de créditos. Como ustedes miran, mismas columnas. Contamos con el encabezado, con la fecha de solicitud, el área, programa, responsable y cada una de las columnas. ¿Por qué es importante que, a pesar de que parezca repetitivo y necesario, nosotros incluyamos las columnas del objetivo PDOT y del objetivo estratégico? Porque existen casos en los que se van a ingresar nuevos proyectos a nuestro POA. Y para las áreas de planificación es muy importante que nosotros identifiquemos claramente a qué objetivo estamos apuntando, porque esta información nos va a permitir alimentar los informes de gestión, ir viendo a través de qué instrumentos, a través de qué actividades estoy trabajando para cumplir con los objetivos de los PDOT y de los objetivos estratégicos de los planes estratégicos institucionales. Miren, como ven, tenemos igualmente programa, proyecto, actividad, partida presupuestaria, presupuesto planificado. En el formato les mencionaba, nosotros hemos colocado el presupuesto planificado, a pesar de que sea presupuesto codificado a la fecha actual, porque nosotros después de que reformamos tenemos un cambio en nuestro POA. Y ese cambio de presupuesto, ese incremento, disminución a nuestro presupuesto, va a convertirse en nuestro nuevo presupuesto codificado. Por esa razón, el momento en el que nosotros realizamos una reforma, partimos como si estuviéramos ingresando el POA inicial. A pesar de que puede ser que ya tenga reformas este POA, para mí el momento en el que yo ingreso el valor en el formato es el valor con el que yo estoy arrancando para iniciar mi reforma. Sí, por eso es que aquí les he colocado el comentario en la celda H12 que dice monto codificado en el POA. Sí, es su codificado actual.
Aquí resaltar nuevamente lo que les comenté hace un momento. Para realizar una reforma, ustedes deben estar muy conscientes de cuál es el saldo por certificar en este ítem presupuestario. Porque si es que yo planifico disminuirme $30,000 y de pronto yo ya certifiqué 70,000, no me va a alcanzar. Porque aquí estoy ingresando mi codificado, no estoy ingresando mi saldo por certificar. Eso muy importante que lo tengan en cuenta. Aquí en este formato estamos ingresando las columnas de nuestro POA, que no están reflejando los valores por certificar. Ese valor por certificar lo mantengo yo en un anexo adicional de mi matriz de seguimiento al POA. Entonces aquí, por ejemplo, una vez que yo analicé esta actividad, es un programa de reingeniería de procesos, el proyecto simplificación de trámites. La actividad era contratar una consultoría para automatizar el proceso de trámites para el área de topografía en una partida de consultoría. Es decir, nosotros vamos a contratar esta simplificación de trámites a través de una consultoría. ¿Qué sucede el momento en el que revisamos las ofertas? Nosotros nos damos cuenta que tenemos empresas que nos están ofertando el mismo servicio o a un costo más bajo. Entonces yo tengo la opción de disminuirme ese presupuesto de mi POA y pasarle a otra actividad, posiblemente en una reforma de traspaso. ¿Qué hacemos aquí? Colocamos los $30,000 en la columna de disminución. Ingresamos igualmente los valores de la meta y del indicador. Aquí, por ejemplo, se está manteniendo la meta, se está manteniendo el indicador porque la expectativa no ha cambiado. Se va a contratar la consultoría para este proceso, pero ya nos va a costar menos. El presupuesto codificado, luego de disminuirnos el presupuesto, nos va a quedar en $64,000. ¿Qué es lo que hago en las siguientes columnas? Dejar planteados los escenarios de nuestro POA. El escenario actual, que son los $94,000 que estuvieron en el primer cuatrimestre, y el segundo escenario, que es el escenario esperado posterior a la reforma, donde yo voy a colocar, una vez que ya he analizado cuánto me va a costar. Ya, disculpen, se nos cerraba el micrófono. Continuando, ¿no? Entonces ahí, después de que yo he analizado cuánto me voy a demorar, estoy a tiempo de ejecutar mi actividad, ya con el nuevo estudio, con la nueva oferta, ya me acerqué un poco a contratación pública, mis documentos preparatorios están avanzados. ¿Con qué expectativa tengo yo para la ejecución de esta actividad? Resaltando también el tema de que si yo lo estoy colocando en el segundo cuatrimestre es porque yo voy a ejecutar esta actividad al 100%. Es decir, yo voy a devengar este valor. Yo ya llegué al segundo cuatrimestre con el contrato, ya está listo, está por adquirir, está por llegarme el producto, está por empezar a trabajar la gente. Entonces, en el segundo cuatrimestre estoy ya enviando la factura al financiero para que se realice el pago. Entonces ahí podemos ya finalizar el formato, totalizando la reforma. Igualmente está cargada la fórmula para que ustedes puedan ir controlando. Son los $64,000 que ahora la actividad de consultoría en ese proyecto contaría, ¿no? En el POA. Se sugiere también mantener una columna para la observación, donde ustedes pueden colocar notas aclaratorias de las acciones que se están realizando, una breve indicación de por qué razón estamos solicitando o de pronto aclarar que aparte de que estoy reformando el POA, también estoy reprogramando la actividad. Indicaciones que ustedes puedan dar para que las autoridades entiendan con más claridad la reforma que ustedes están generando. El siguiente formato es el de la reforma de traspaso. ¿Qué es lo que hacemos en una reforma de traspaso? Puede darse
por dos situaciones, ¿no? La una, dándonos cuenta que nosotros hemos sobreestimado el costo de un bien o de pronto teníamos planificado realizar cierta actividad y ahora que ya estamos de pronto atravesando nuevas circunstancias, nos damos cuenta que el presupuesto estuvo sobredimensionado, que estuvo muy alto, entonces nosotros podemos disminuirnos ese valor y destinarlo a otra actividad. O de pronto también puede darse que de pronto exista una necesidad súper urgente que sea apremiante en otra área operativa o en otro proyecto y nos estén solicitando que nosotros brindemos ese presupuesto para que se ejecute una actividad en otra área operativa. Entonces también puede darse una reforma de traspaso. En el primer escenario, en el caso de una reforma interna, que es el movimiento presupuestario, movimiento de actividades, de ítems, de metas, indicadores dentro de la misma área o programa, ¿qué es lo que yo hago? Me disminuyo el presupuesto de una actividad y le incremento el presupuesto a otra actividad. Esta actividad a la que yo le envío el presupuesto puede ser existente, es decir, puede ser una actividad que ya existía en mi POA, pero que le está haciendo falta recursos, o puede ser una actividad que está recién por generarse, que estoy por planificar en mi POA. Por ese caso, por esos casos es que sí se les sugiere a ustedes que siempre conserven las columnas del objetivo PDOT y el objetivo estratégico, para que ustedes también le puedan ir enfocando esa actividad hacia los objetivos. Entonces aquí en el ejemplo, con relación al formato es el mismo que ustedes vieron tanto en el de disminución como en el de suplemento. Para el ejemplo, es el mismo proyecto, de igual manera era el de simplificación de trámites. Anteriormente las autoridades tenían un enfoque de contratar consultorías para realizar la automatización de estos trámites. Ahora ha habido un cambio de autoridades. Ellos han decidido que ya no se realizará este proceso a través de consultorías, sino que se lo hará a través de una partida de honorarios por contratos civiles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No contrataremos consultores externos, sino que nuestros técnicos serán los que, técnicos que nosotros contratemos para que trabajen en nuestro municipio serán los que van a desarrollar ese sistema de simplificación de trámites. Entonces, como ustedes ven aquí, miren, por ejemplo, está habiendo una modificación en la actividad, una modificación en la partida presupuestaria y también está habiendo una modificación aquí, por ejemplo, en la meta y en el indicador, porque ya no es un proceso de consultoría, es un proceso de contratación de técnicos. Entonces aquí, por ejemplo, la meta puede ser enfocada a la ejecución presupuestaria de la partida de honorarios o puede ser enfocada a la contratación del personal para que desarrolle este tipo de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Disminuimos los $88,000 e incrementamos los $88,000. En este caso se mantiene el rubro. Lo importante en las reformas de traspaso, que nosotros cuadremos los valores. Si yo me disminuyo un presupuesto, debo buscarle un destino. Total reforma de traspaso. $88,000 que se disminuyen, $88,000 que se incrementan. Ahora, tengo el otro caso, el caso de que necesito hacer una reforma de traspaso, pero la actividad a la que va a dirigirse mi recurso no está dentro de mi propio programa. A eso lo denominamos reformas entre distintos programas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en el formato como para que ustedes lo tomen en cuenta si es que se da el caso? Puedo insertar una nueva columna. Y yo coloco área operativa.
área operativa o como ustedes la denominen dentro de sus instituciones. Puede ser que ustedes lo coloquen como direcciones, coordinaciones, gerencias, como esté nuestra estructura programática. En este caso, de forma general, área operativa. Insertamos esta nueva columna y ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ingresar el área que entrega el recurso y el área que recibe el recurso. De esta manera, igualmente vamos a cuadrar nuestra reforma. $88,000 que salen, por ejemplo, de la gerencia de obras técnicas, que se va a ir a la gerencia de transporte. ¿Sí? Igualmente se va a cumplir el principio de que todo lo que yo me disminuyo va a tener un destino. ¿Sí? Aquí colocamos el área. Ahora, ¿por qué razón yo no le tengo esta columna ya creada en el formato? Porque este formato ya lo realiza la persona de planificación que elabora el informe técnico. En el caso de las áreas solicitantes, el área solicitante A, por ejemplo, lo que va a hacer es solicitar que se le disminuya los $88,000 porque existe una solicitud de otra área que requiere el recurso. Igualmente, el área que requiere el recurso va a solicitar un suplemento a su POA, es decir, va a llenar el formato solamente ingresando el presupuesto en la columna de incremento. En cambio, el área de planificación, como tiene que consolidar las reformas, tiene que presentar una sola propuesta, el área de planificación o el área que haga sus veces, el área que está encargada de realizar estas reformas, puede consolidarle el formato en uno solo y ahí lo puede hacer de esta manera. Entonces aquí sería el área A y el área B. ¿Sí? Igualmente se va a cuadrar la reforma. Pero el momento en el que nosotros socialicemos los formatos a las áreas operativas, como les mencionaba, no sería necesario que ellos nos indiquen, porque a la final las áreas operativas muchas de las veces ni siquiera saben a dónde va el recurso. Hay muchas de las veces que se revisan los POA, se priorizan proyectos, se priorizan actividades y tenemos que ir respondiendo al ejercicio tan dinámico que tienen nuestras instituciones para ejecutar el presupuesto. Entonces, por eso les mencionaba, esta columna de aquí se la puede crear, pero ya cuando estemos nosotros elaborando nuestros informes consolidados de reforma. Igualmente, miren el informe de traspaso, se mantiene con las columnas. Si es que hubo variación en las metas, en los indicadores. Aquí, por ejemplo, como es un recurso que se está disminuyendo, obviamente si se va a disminuir, en el caso de que la actividad desaparezca, por ejemplo, si yo tenía $88,000 para la consultoría y era el total que estaba ingresado en esa actividad, prácticamente toda esta línea va a desaparecer de mi POA, se va a encerar. Entonces voy a mantener los mismos conceptos, los mismos valores que yo tenía ingresados en mi POA. Simplemente copio y pego lo que está en mi matriz POA. Y aquí en observación explico. Se disminuye el presupuesto debido a un cambio de priorización de objetivos o cual fuera el caso. Igualmente acá en el caso de los incrementos. Voy explicando. Aquí, por ejemplo, como es un incremento, es muy probable que esta actividad no existía. Entonces yo tengo que crear toda la línea del POA. Tendría que crear una meta, un indicador, mirar en qué cuatrimestre voy a ejecutar ese presupuesto. Y en observación explicar el argumento del suplemento, ¿no? Otro de los formatos que les proponemos es el formato de reprogramación. Este formato de reprogramación
se propone para aquellos casos en los que nosotros tenemos actividades que de pronto no logramos ejecutar por eventos de pronto que son extraños, que no estuvieron dentro de nuestras manos, factores externos como por ejemplo lo que pasó con COVID, desastres naturales, cambio de autoridades, todo tipo de situaciones que hayan impedido el desarrollo de las actividades dentro de la planificación que se aprobó al inicio o a la fecha. Nosotros tenemos la opción de reprogramar el POA. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Seleccionar aquellas actividades que estamos viendo, como ya estamos teniendo un control un poquito más riguroso del POA, ya sabemos cuáles son nuestros saldos por certificar, ya los tenemos organizados en cuatrimestres. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ya vamos mirando cuáles son las actividades que se están quedando y que estaban para el primer cuatrimestre. ¿Qué es lo que yo hago? Solicito una reprogramación para el segundo o para el tercer cuatrimestre. Esto no quiere decir que yo voy a tomar como un hábito de ir reprogramando las actividades y dejar todas para el tercer cuatrimestre o para el último trimestre del año, porque yo ya sé que es muy difícil que las actividades se ejecuten después del 10 de diciembre. Entonces, muy importante que ustedes el tema de la reprogramación la tomen con bastante responsabilidad. ¿Desde qué hora yo estoy? Ah, ya. Eh, disculpen, tuvimos un problema con el micrófono, lo hemos vuelto a habilitar. Voy a iniciar nuevamente con la explicación del formato de reprogramación. Mencionaba hace un momento que es importante la reprogramación también para ir mejorando los indicadores de semaforización, los indicadores que nos van aportando con el tema del cumplimiento de las metas en los tiempos programados en el POA institucional. ¿Qué es lo que sucede? Cuando existen eventos que son externos, que no estuvieron dentro de nuestras manos, de pronto hubo cambio de autoridades, hubo desastres naturales, sucedieron algunas circunstancias que impidieron que nuestras actividades se cumplan dentro de los tiempos previstos, tenemos la posibilidad de reprogramar nuestros planes. Esto tomando en consideración que no sería muy recomendable que nosotros dejemos todas nuestras actividades para el tercer cuatrimestre o para el tercer trimestre o para el mes de diciembre, cuando sabemos que ya son meses en los que muy difícilmente van a certificarse y pagarse nuestros procesos. Entonces, por esa razón, sí se recomienda que ustedes el tema de reprogramación la traten con mucho tino y lo traten de realizar de igual manera, pero sí mirando muy a detalle qué actividades pueden retrasarse. En este caso, en el formato, estamos ingresando los programas, los proyectos, las actividades o tareas, las partidas presupuestarias, el presupuesto planificado y las metas planificadas en cuatrimestres, ¿no? Estas son las metas planificadas a ejecutar en el cuatrimestre. En este caso no hemos incorporado ni los objetivos PDOT ni los objetivos estratégicos, porque esto es una reprogramación de las actividades. No estoy ingresando nuevos proyectos, no estoy disminuyendo ni tampoco incrementando presupuesto, no estoy cambiando metas ni indicadores, solamente estoy reprogramando. Es decir, estoy cambiando la programación en el tiempo de la ejecución presupuestaria. Si yo planifiqué que voy a ejecutar esta actividad en el segundo y en el tercero y veo que de pronto no avanzo a ejecutar los 20,000 en el segundo, estoy cambiándole al tercer cuatrimestre. Esto tomando en consideración, como les comentaba, que estos $25,000 van a ejecutarse en el tercer cuatrimestre. Es decir, la factura va a estar en financiero para pagarse
antes de que finalice el año, máximo hasta el 10 de diciembre o cuando sus departamentos financieros a ustedes les notifiquen que se recibirán pagos. Ya debería estar esa factura ahí para el pago. Por eso mucho cuidado con las reprogramaciones, porque de pronto vamos creando hábitos de dejar retrasados los procesos y de no cumplir a tiempo con las actividades que estuvieron ya planificadas en sus POAs. En este momento les voy a compartir unos formatos que sugerimos para temas de seguimiento de la ejecución presupuestaria de sus POAs. Miren, este es el formato. Básicamente incluye buena parte de las columnas que están ingresadas en el POA institucional. Miren, está el objetivo operativo, el objetivo PDOT, el proyecto. Si es que tenemos proyectos, debemos mantener un código. La actividad, tarea o como ustedes la tengan ingresado en sus POAs, son prácticamente las actividades esenciales que están ancladas a las partidas presupuestarias. Los cantones, parroquias, sectores que se benefician con esta actividad. La partida presupuestaria. Tenemos el codificado 1. Ya les voy a explicar las celdas para que ustedes un poquito más le vayan a poner un poquito más de atención. Tenemos el codificado 1, la frecuencia del indicador, el tiempo previsto, el tiempo transcurrido, el codificado 2, devengado mensual, proyectado, monto devengado, ejecución periódica, ejecución anual, compromisos y alertas. Son algunas de las columnas que se sugieren para mantener actualizada una matriz de seguimiento. ¿Qué es lo que se sugiere aquí? Por ejemplo, tengo aprobado al 1 de enero mi plan operativo anual. Momento en el que apruebo mi plan operativo anual, también planifico la ejecución de mis actividades en cuatrimestres, trimestres, meses, como yo lo planifique en mi POA. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Las áreas de seguimiento normalmente se encargan de monitorear que la ejecución del POA se vaya haciendo de conformidad a lo planificado. Entonces, depende de los criterios que mantengan sus jefaturas o sus autoridades, igualmente las personas que están a cargo de planificación, ellos van a emitir criterios para la emisión de informes de seguimiento. Estos informes de seguimiento los pueden hacer de forma mensual, trimestral, semestral, sí, pero máximo semestral, porque si es que pasamos de los 6 meses y no nos dimos cuenta que no estaba ejecutado el presupuesto, que cuáles eran las actividades que estaban retrasadas, muy difícilmente se va a ejecutar de forma satisfactoria el presupuesto codificado en el POA. Entonces, por esta razón, sí se recomienda que si es que ustedes en sus municipios o en las empresas públicas en las que ustedes trabajan, tienen personas que trabajan en planificación y están en la capacidad de realizar el seguimiento, traten de realizar informes periódicos para ir también despertándoles un poquito a las áreas requirentes o a las áreas responsables de la ejecución del POA, de que planificaron cierta actividad para ejecutarse en tal fecha, en tal periodo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ingresamos aquí? Miren, después de ingresar los datos informativos del POA, ingresamos la partida presupuestaria y el codificado 1. ¿A qué le estoy denominando aquí codificado 1? Dice, ingresa el monto codificado en la actividad o tarea esencial para cada periodo de ejecución. ¿Qué quiere decir? Tengo ingresados 2 millones que voy a ejecutar en 12 meses, ¿sí? Si es que yo quiero mirar cuál es el codificado total de mi POA, yo me voy a la columna M. Miren, aquí está la fórmula.
¿Qué hago en la columna N? Multiplico el codificado 1 por el tiempo previsto para ejecutar mi codificado 1. Es decir, tengo 2 millones que voy a ejecutar mensualmente. Si voy a realizar 12 pagos, porque la frecuencia de mi indicador es mensual, es decir, voy a hacer 12 pagos, ¿qué es lo que hago? Multiplicar 2 millones por 12 meses me da 24 millones. Ahora, si es que yo estoy haciendo un informe semestral, por ejemplo, el tiempo transcurrido a la fecha de mi medición en meses va a ser igual a 6. 6 meses han transcurrido y a mí mi director me está solicitando el informe de gestión semestral. Entonces yo tengo que mirar cómo está la ejecución de mi actividad. ¿Qué ha pasado en estos 6 meses? Entonces tengo que proyectar el devengado de esta partida a 6 meses. ¿Qué es lo que estoy haciendo en el formato? Miren, en la celda O6, usted devengado. Si mi devengado mensual es de 2 millones y yo he transcurrido ya 6 meses de ejecución, entonces sería ¿cuánto el devengado mensual que me proyecto? En esos 6 meses, yo ya debería haber cumplido el 50% de esa proyección. Entonces, mi proyección sería $1 millón a mitad de año. Si es que me voy al tema de los semáforos, yo he cumplido satisfactoriamente esa ejecución. Alcanzo el $1 millón en el primer semestre. También está acompañándole aquí un semáforo a la ejecución anual. ¿Sí? Si ustedes ven, ¿cuál era mi meta a los 6 meses? Ejecutar 1 millón. Lo he logrado. Obtengo un semáforo en color verde, 100% cumplido. ¿Qué pasa con mi ejecución anual? Si es que estoy cumpliendo el 50% en 6 meses, quiere decir que mi ejecución anual también está encaminada a alcanzar un porcentaje esperado del 100% o al menos un 85% a final de año. Entonces también mantenemos un indicador positivo del 50%. Ahora, el momento en el que ustedes ingresen la información, miren, aquí ustedes tienen la frecuencia del indicador. Por ejemplo, en el caso siguiente, ¿no? En el caso de remuneraciones por ser pagos repetitivos, constantes, a nosotros nos pagan los sueldos mensualmente, generalmente va a ser meses, entonces va a ser mensual la ejecución. En el caso siguiente, por ejemplo, este de aquí va a ser un proyecto de arbolado urbano y conformación de interconexión de corredores. ¿Cuál va a ser la actividad? Adquisición de árboles y plantas. Yo voy a comprar plantas, ¿sí? Para reforestar el área urbana. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo tengo destinado para realizar esta actividad $60,000. Número de meses en que se devenga el presupuesto. Aparentemente yo voy a pagar todos los meses, voy a comprar plantas, ¿sí? Porque como son, estas plantas perecen, yo no les puedo tener mucho tiempo en el inventario, entonces yo voy a tener que hacer compras recurrentes 12 veces, ¿ya? Entonces, digamos, aquí tenemos una meta también mensual, pero ¿qué sucede si es que la meta de esta actividad no es mensual, solo es semestral? Voy a hacer la compra de esta actividad solo 2 veces. En el semestre van a ser 2 compras. ¿Sí? Igualmente aquí se va a actualizar en el codificado. Yo tengo 60,000 que multiplicado por mi tiempo previsto serían los 120,000 que yo voy a codificar. Son 120,000 que está codificado en mi POA anual. ¿Y cuál va a ser mi devengado mensual?
Miren, por ejemplo, aquí vamos a ir viendo. Esto de aquí, digamos que igualmente estamos a los 6 meses, ¿sí? Y cómo van variando nuestros indicadores. Cómo se van retrasando las actividades, qué he hecho, qué no he hecho y cuál es el comportamiento. Ahora, nosotros aquí en la columna S hemos ingresado información relacionada con los compromisos. ¿Qué son los compromisos? Son acciones que se van a ejecutar hasta el próximo periodo de evaluación, indicando la fecha de cumplimiento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que se sugiere realizar? El momento en el que ustedes ya inician la elaboración de una matriz de seguimiento, también inician un proceso de acompañamiento a las áreas. Entonces, ¿qué se sugiere ahí? Que ustedes organicen reuniones con las unidades, revisen cuál es el cumplimiento de las actividades, qué problemas, dificultades tienen, qué se les ha presentado en el camino para obtener estos indicadores, estos semáforos que no están siendo muy optimistas, o si es que son optimistas, igualmente irlos tomando en consideración para resaltar el trabajo que están realizando las áreas. Entonces, en estas reuniones de seguimiento que se convocan, donde ya nosotros estamos mostrando los resultados que cada unidad está obteniendo, nosotros podemos ir estableciendo compromisos. Por ejemplo, en este caso, en la primera actividad hemos establecido un compromiso de elaborar los pagos institucionales hasta los roles de pago institucionales hasta el 18 de octubre del 2022 para llegar a realizar el pago de nómina puntualmente. ¿Qué alerta puede haber ahí? Las alertas son dificultades o riesgos que se están mirando desde este momento, riesgos a los que yo tengo que mitigar de alguna manera con alguna actividad para que no lleguen a afectar mi ejecución. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la falta de presupuesto y vamos a ir mirando varias restricciones que también se pueden ir mirando conformidad del tiempo va transcurriendo y que no facilitan que se vaya ejecutando nuestro POA. Tenemos aquí, por ejemplo, la escasez de la planta, ha habido un desabastecimiento. Esta planta no se está cultivando, de pronto cayó la helada, hubieron factores externos. ¿Qué haría yo si es que llegara a pasar eso? Todas estas alertas se van presentando. Entonces, el momento en el que tenemos nuestras reuniones de seguimiento, las áreas nos van a ir con para evitar que este tipo de inconvenientes ocasionen que los procesos se vayan deteniendo, retrasando o que incluso no se vayan a cumplir y se planifiquen reformas a tiempo para que el presupuesto vaya ejecutándose. Otro de los formatos que vamos a compartir con ustedes es el formato de matriz de seguimiento a las metas POA. En las metas POA nosotros vamos a mirar el seguimiento de las metas físicas. ¿Sí? Aquellas metas físicas que están apalancadas básicamente al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de sus PDOTs y planes estratégicos institucionales. Inclusive aquí pueden incorporar aquellas actividades que tienen que ver con el plan de gobierno de sus alcaldes. Tenemos la unidad operativa, el objetivo PDOT, la competencia a la que está respondiendo estas metas, el proyecto, el código del proyecto, las actividades o tareas, cantones, parroquias, sectores que se beneficien con este presupuesto, partidas presupuestarias en el caso de que existan actividades que involucren el uso de presupuesto, el codificado, los montos del devengado, el porcentaje de ejecución. Estas 4 columnas de aquí, que justo les estoy seleccionando, tanto la partida como el codificado, el monto de devengado y el porcentaje de ejecución, están migradas directamente desde la matriz de seguimiento al POA.
Son columnas meramente informativas que a ustedes les dan más que todo un antecedente de cómo está caminando las actividades. Puede ser que hayan actividades que están relacionadas directamente con la ejecución del presupuesto y eso les puede dar una buena referencia de cómo están caminando sus actividades de gestión. Miren, aquí tenemos el nombre del indicador, la fórmula del indicador y la meta del indicador. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Mirar cuál es el porcentaje de avance de nuestras metas alcanzadas. Esto lo podemos hacer ingresando en valores absolutos o valores relativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que habrá metas que se evalúen de forma numérica, es decir, voy a ingresar un número de adquisiciones, número de municipios atendidos, número, qué sé yo, de parroquias atendidas. Y en el caso de los valores relativos, quiere decir porcentajes, puedo incorporar, por ejemplo, porcentaje de solicitudes atendidas, exoneraciones de impuestos. Va a depender mucho del tipo de actividad que estoy desempeñando. Y aquí en la siguiente columna voy a ingresar el resultado alcanzado. Por ejemplo, aquí habla de la ejecución presupuestaria de las remuneraciones unificadas. ¿Cuál sería la meta? El 90%. ¿Y cuál es el valor que yo ejecuté? Como estoy aquí, como tengo la información de mi POA, yo sé que ya hubo un devengado de esta partida. Si es que fue de 2 millones, tal cual lo planifiqué. Y mi meta fue el 90%. Si yo coloco aquí un 100%, quiere decir que sobredimensioné mi meta, ¿no es cierto? Sí, yo dije solo el 90 y alcancé el 100. Entonces, como que dije, no voy a alcanzar un 100%. Sí, aquí tener mucho cuidado porque no siempre el hecho de que nosotros sobrepasemos el 100% quiere decir que fuimos eficientes. Igualmente, tanto si es que sobreestimamos o subdimensionamos la meta, quiere decir que no hubo una planificación asertiva con relación a esa actividad. No planifiqué cómo iba a ejecutar mi presupuesto ni cuál era el monto de una forma muy efectiva. En este caso, digamos que si es que yo le coloco aquí 1.500.000, este porcentaje también va a cambiar. Ya digamos que mi devengado es de 1.500.000. ¿Qué hago? Dividir mi devengado para el codificado y ese va a ser mi resultado. 75% alcanzado, 83.33 de logro. Igualmente acá con las plantas. Teníamos $60,000, va a depender de cuál fue nuestro movimiento. Estas son las celdas que se sugieren utilizar en el formato para el seguimiento de las metas, ¿no? Metas físicas que están ingresadas también en el POA. Como habíamos mencionado en el formato anterior, es un formato de seguimiento a la ejecución presupuestaria del POA. En esta presentación también se han incluido ciertos gráficos que pueden aportar con información para los informes de seguimiento, tanto de ustedes como las áreas responsables de del seguimiento de la ejecución del POA, como para las autoridades mediante la presentación de los informes de gestión, ya sea para los señores alcaldes, para el directorio, inclusive para la ciudadanía en los procesos de rendición de cuentas. ¿Qué se recomienda aquí? Que ustedes mantengan una base actualizada, como mencionaba la misma normativa, una estadística, cómo se va comportando el presupuesto a través del tiempo. Miren, están aquí las unidades operativas, el codificado, certificado,
devengado con sus respectivos porcentajes para que nosotros podamos crear las tablas, los gráficos y podamos ir vinculando datos que nos aporten información importante. En este primer gráfico, por ejemplo, se han enlistado las áreas administrativas con sus porcentajes codificados que están aquí detallados con un color azul, el codificado. Y en porcentajes hemos seleccionado la columna de porcentajes de los devengados. Estamos mencionando aquí qué porcentajes están devengados en la actualidad. Por ejemplo, aquí de los 540,000 que estaban ingresados como total en el POA, de los 540,000, se ha ejecutado un 46.30% del presupuesto, con un aporte de la unidad administrativa financiera de 55%, 60%, 30%, 40%, la ejecución de cada uno de estos departamentos. Acá tenemos otra forma de presentar los gráficos. Miren, ustedes pueden ver aquí un polígono, cuál es la tendencia del polígono. Aquí ustedes pueden mirarle el codificado en el color azul, el codificado que está planteado aquí, que llega hasta los 540,000 que están planificados a la actualidad, y cómo están comportándose los devengados, la unidad administrativa, cómo está tratando de llegar hacia el codificado que se planifica. Miren, ustedes pueden ver los distintos gráficos. Estos gráficos ya va a depender mucho de la información que se quiera mostrar y sobre todo de a quién está dirigida este tipo de información. Aquí un poco más sencillo, se explica en forma de porcentajes cuáles son los porcentajes de ejecución que han alcanzado las diferentes unidades y cuál es el porcentaje de ejecución total que al momento tiene este municipio. Este es un gráfico de barras donde vamos igualmente contrastando codificado versus devengado. Cuánto se ha codificado y cuánto está devengado igualmente por unidad y en forma global también, tomando en consideración el presupuesto codificado en todo el POA. Esta sería la información que queríamos compartir el día de hoy. Mi compañerita Pili va a proceder con la fase de preguntas y respuestas. Por favor. Gracias, Nancyta. Tenemos un par de preguntas. Invitarles a nuestros participantes que si tienen alguna pregunta y lo desean hacer, pueden levantar la mano virtual y nosotros habilitamos el micrófono. Empezamos con la primera pregunta, de Sandro de Siloa, que dice, ¿la certificación POA es de la actividad o de proyectos? Disculpen, tenía el micrófono apagado. Aquí ya es un criterio que ustedes lo pueden considerar, ¿no? Las certificaciones POA normalmente en las instituciones como en sus municipios se generan desde la existencia del presupuesto en un proyecto. Sin embargo, por un tema de seguimiento y de ejecución planificada del presupuesto institucional, sí se propone que también se las generen para todo tipo de actividades que están contenidas en el POA, para que ustedes puedan ir controlando el tema no solamente de los saldos, sino también de la ejecución planificada en el cronograma de ejecución presupuestaria. Es una forma también de ir controlando los flujos presupuestarios, puedan ir acompañando el área de presupuesto e irles indicando cuántas solicitudes de certificación POA ustedes tienen, ir cruzando los datos con el área financiera, cuántas certificaciones presupuestarias ellos tienen, cómo se han movido las partidas, porque en muchos de los casos nosotros manejamos solamente las certificaciones para proyectos, pero se dejan de lado aquellas otras partidas que también tienen movimiento. Se están generando certificaciones presupuestarias. Hemos visitado
algunas instituciones donde inclusive como no se realizan certificaciones POA en estas actividades que no están apalancadas en proyectos, resulta que sus POA se aprobaron, pero como no certificamos, ya inclusive se realizaron reformas a cargo de unas de esas partidas y nosotros no supimos. Es por eso que sí se recomienda que se realicen las certificaciones POA. Voy a dar lectura a otra pregunta que está en el chat y luego doy paso al señor Gabriel Cabral. Evaristo Luciano Calle dice, los procesos de reformas se lo realiza desde el área financiera y no de planificación. Lo recomendable es que lo maneje el área de planificación, porque es el área de planificación la responsable de administrar el POA institucional, siempre y cuando nosotros tengamos una comunicación asertiva con la coordinación o área financiera, porque nosotros también, en el caso de las áreas de planificación institucional, necesitamos los insumos de la coordinación financiera para ir mirando cuál es el movimiento del presupuesto a través de las partidas presupuestarias. Gracias, Nelcito. Vamos a dar paso al señor Carranza. Por favor, habilite su micrófono. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Soy Gabriel Carranza, técnico de ordenamiento territorial de la Dirección de Planificación del GAC La Libertad. Tengo dos preguntas. La primera, ¿estos formatos cuándo entran en vigencia? Porque si bien es cierto, para los POAs que ya fueron presentados el 10 de septiembre, de acuerdo al COTAC, tenemos un presupuesto prorrogado. Entonces, ¿estos formatos entran a partir de ahora o a partir del próximo año? A ver, por un lado, la AME es una institución que sugiere, que asesora, que apoya las actividades de los municipios. Nosotros no podemos implementar de forma obligatoria un formato. Por esa razón, nosotros no podemos decirle a usted desde qué momento entra en vigencia un formato. Estos formatos son sugeridos, son de pronto formatos que se han elaborado de conformidad a las necesidades que hemos visto nosotros en los municipios, en instituciones relacionadas. Más bien lo que le podría decir con respecto a que estamos en presupuesto prorrogado es que a pesar de ser un presupuesto prorrogado, a pesar de que es un POA que va a tener mucha similitud con el POA 22, nosotros sí podemos ir incorporando ciertos parámetros a nuestros POAs porque no vamos a cambiar la esencia de sus POAs. No es que ustedes van con estos formatos a ingresar o disminuir proyectos. Más bien lo que vamos a hacer es argumentar de una forma más técnica su planificación operativa. Recordemos también que estos formatos son formatos de seguimiento, no son formatos de matriz tal. Por esa razón es que el taller de hoy día se denomina ejecución, seguimiento y control del POA institucional. No tiene nada que ver con diseño de plan operativo institucional, porque recordemos que estamos en presupuesto prorrogado. Mi segunda pregunta es, en las matrices, bueno, de acuerdo al Código de Planificación y Finanzas Públicas, especifica que tiene que haber la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo. En la libertad, dentro de su planificación o dentro de su formato POA, tiene las columnas de la planificación del gobierno, porque al subir información a la plataforma SIGAT, nos exigen a nosotros que tengamos, que prácticamente sea lo que está en la plataforma SIGAT, que esté en nuestro POA. En el momento de subir información sobre las actividades que están direccionadas al PDOT, como metas, objetivos y demás, estén alineadas a esto. Entonces, nosotros tenemos en nuestro POA 2 o 3 columnas donde están los objetivos de desarrollo sostenible, los planes o los objetivos de gobierno y las metas de gobierno. Entonces, no sé si dentro de los instrumentos que ustedes están,
¿Se podría agregar esto de aquí o definitivamente, bueno, como usted lo dice, se sugiere que se puede hacer? Y ya, de sugerirle le podría sugerir, sin embargo, tomemos en consideración que una matriz de seguimiento incorpora varias columnas. La persona que realiza seguimiento, el momento en el que ingresa más columnas, va a tener un poco más de dificultad en consolidar la información. Como le mencionaba hace un momento, son matrices de seguimiento, no de POA. Por ejemplo, si es que yo le consulto a usted a cuántos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo usted se alinea, me va a decir que usted se alinea a 3 o 4 de todos los 12, ¿sí? Entonces, el momento en el que yo presento un informe de gestión, yo voy a poder reconocer dentro de mis proyectos que están ingresados en la matriz de seguimiento a qué objetivos del plan de desarrollo yo me estoy vinculando o me estoy alineando. Sí, lo que trato de decir es que en este formato lo que se trata de hacer es ingresar las actividades o las columnas más esenciales que aporten al seguimiento. Porque si bien es cierto por normativa, es más, en nuestros formatos de matriz POA, sí se ingresan los objetivos del plan de desarrollo, los de desarrollo sostenible, inclusive los objetivos y las metas que están planteadas en los planes de gobierno municipales. En los formatos de seguimiento no los incorporamos más bien por un tema de manejo de la información. Pero si es que ustedes en sus departamentos cuentan con el personal que se dedique exclusivamente a los temas de seguimiento, si es que ustedes lo desean, sí lo pueden incorporar tranquilamente. Si es que eso les beneficia, les aporta. Gracias, Melisita. Vamos a dar lectura a la próxima pregunta. Nos dice Katia Zambrano. Agradeceré se indique cuál sería el procedimiento adecuado para que la Dirección de Planificación y la Dirección Financiera trabaje de forma conjunta con reformas. Ya, ¿cuál sería el proceso? Lo más recomendable es revisar el reglamento orgánico por procesos de su institución. Es lo que debemos mirar. Primero, que estén claras las atribuciones y responsabilidades que cada área tiene. ¿Sí? El momento en el que nosotros miramos tanto el código de finanzas como el mismo el momento en el que revisamos las normas de control interno, siempre estamos resaltando el tema de que las áreas de planificación y de financiero deben trabajar de forma conjunta para conseguir los resultados esperados. De pronto en sus instituciones cuentan con reglamentos orgánicos por procesos donde no están previamente definidas las responsabilidades y atribuciones de las áreas, actualicen estos documentos. En el caso de que existan en estos documentos y de pronto no exista normativa, muy específico el caso del POA. Por ejemplo, en el COTADO o en el COPLAFIT no van a encontrar normativa relacionada con certificaciones POA ni reformas al POA. Sin embargo, estos formatos se han ido creando o estos hábitos o costumbres o acciones se han ido conformando por el tema de que existe la necesidad de que se planifique, de que se ordenen los procesos, porque muchas de las veces nosotros contamos con el presupuesto, pero no sabemos cuándo se va a ejecutar. Si es que yo trabajo con planificación a mí me va a ir diciendo cierta área tiene 3 actividades con el 20% del presupuesto que ya está ingresado, que está planificado. Este presupuesto se va a ejecutar en el primer cuatrimestre. Entonces, el área financiera me va a decir, a ver, de los 9 millones que están proyectados que yo reciba en el año fiscal 2022, el 20% del presupuesto se va a ejecutar en el primer cuatrimestre, entonces yo ya me voy organizando, voy planificando, voy evitando que de pronto se genere un déficit, de pronto que yo deje de pagar créditos externos, de que deje de
de pronto de solventar temas tan esenciales como la nómina o el pago de seguro social a mis empleados. Entonces, por esa razón es que yo siempre resalto el tema de que debe existir mucha comunicación entre las dos áreas. Financiero y planificación son áreas que deben trabajar de la mano. Planificación, en mi caso, necesita mucho de financiero. Son insumos que ustedes generan solamente en sus sistemas presupuestarios. Planificación, de pronto pueden existir ya instituciones, es más, de hecho existen instituciones que ya cuentan con sistemas de planificación que les van reportando los saldos, pero si no es el caso, sí es necesario también que planificación trate de replantear el tema de mantener organizado el tema del seguimiento, mantener matrices que estén actualizadas, que tengan los saldos que ya se han certificado. Mucho más importante el hecho de que ustedes mantengan también información de los devengados a nivel de actividades para saber cómo están avanzando las áreas y qué puedo yo hacer para apoyarles a que se ejecute el presupuesto de forma más eficiente. Gracias, Elvira. Vamos a dar paso a Valeria del Pozo. Por favor, habilite su micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Carlos García les saluda, de director financiero del municipio de Las Naves. Tengo dos consultas por hacer. A ver, la primera es, ¿qué se reforma primero? ¿Es el POA o el presupuesto? También, o sea, aquí en el municipio actualmente donde yo estoy, han tenido la costumbre de reforman el POA y la máxima autoridad hace una resolución de reforma al POA. Luego de eso, la alcaldesa, en este caso, pasa a financiero, se reforma el presupuesto, hace otra resolución con la reforma al presupuesto. Y posterior a eso, con eso se reforma el PAC, con otra resolución, ¿verdad? Ahora el tema es, si aquí estamos reformando primero el POA, ¿qué tal si después, porque aquí en planificación, o sea, no se lleva un control que deberían llevar un control de los saldos disponibles, ¿qué tal si se reforma el POA y cuando pasa a financiero y se trata de reformar el presupuesto no cuenta con los recursos presupuestarios disponibles? Ahí habría un inconveniente. Por este lado yo vería, no sé, sería factible tal vez reformar primero el presupuesto, ya que ahí se verificaría que primero se cuenta con disponibilidad presupuestaria y se podría realizar la reforma al POA y al PAC, que sería el último paso. Esa sería la primera consulta. Y la otra consulta es, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo como director financiero, concluidos los 6 meses, yo remití a cada director la ejecución de cada programa de ellos, de cada dirección, y vi que los niveles de ejecución son muy bajos? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la sanción? ¿Contra quién iría la sanción? O en este caso, financieramente, ¿cómo podría yo tal vez remitirle un informe a la alcaldesa? Yo ya le pasé, pero tal vez con la finalidad de cumplir eh, el cumplimiento del presupuesto y del POA, ¿cuáles serían los pasos a seguir? A ver, con relación a la primera pregunta, justamente el día de hoy cuando les explicaba el formato de seguimiento, yo resaltaba la necesidad de mantener los saldos actualizados del POA a nivel de actividad, precisamente para evitar lo que usted acaba de mencionar, que de pronto se realiza una reforma presupuestaria y yo ya no tenía saldo en el POA. Si es que yo realizo primero la reforma presupuestaria y luego la reforma al POA, va a pasar exactamente lo mismo. Sí, se ha dado los casos en que de pronto reforman el presupuesto y si es que yo no tengo un control en el sistema, no sé si es que de pronto ustedes ingresen su presupuesto en el sistema SIGAME. Por ejemplo, si yo tengo en el SIGAME la partida de, qué sé yo, la de obras, digamos que tengo la partida de consultorías, ya para hacer un poco más sencilla la explicación, tengo la partida de consultoría, pero en mi POA, que está que está ya a un nivel mucho más bajo, esta partida está desagregada en 3, 4 actividades y usted reforma en el presupuesto todo el valor de esa partida y le envía otra, yo me quedaría sin financiamiento para otras actividades que ya estaban planificadas en el POA, que igualmente está aprobado.
Por esa razón es que yo justo mencionaba que es muy necesario que ustedes elaboren una matriz de seguimiento donde ustedes puedan evidenciar cuáles son los montos certificados y montos devengados de cada actividad. ¿Cómo pueden hacer esto? El momento en el que ustedes ingresan su matriz POA, aprueban su matriz POA y empiezan a generar las certificaciones, ustedes pueden ir creando columnas donde van a crear un pequeño listado de todas las certificaciones que se han emitido a la fecha a nivel de subactividad. Por ejemplo, la actividad 1 contaba con un presupuesto de $30,000. Al 27 de octubre, que es el día de hoy, se han emitido 5 certificaciones presupuestarias y POA, porque las dos se emiten al mismo tiempo, y yo tengo en la actualidad un saldo solo de $5,000 por certificar a cargo de esa partida. Entonces ahí yo ya sé que el momento en el que me llegue una reforma, yo cuento con $5,000 para disminuir ese presupuesto. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes consideren la posibilidad de generar una matriz de seguimiento o de incorporar a su equipo de trabajo una persona que se encargue de consolidar las certificaciones POA y de que trate de hacer el enlace con presupuesto. Porque, por ejemplo, si es que ustedes tienen su certificación POA emitida, luego de la certificación POA emitida, va a generarse una certificación presupuestaria. Y en el módulo del financiero, ustedes van a poder mirar el devengado de esa certificación POA, que en inicio fue POA, luego se convierte en presupuestaria y ustedes van a tener el devengado de esa certificación presupuestaria, que al inicio fue la certificación POA que se generó en planificación, y ustedes van a tener el dato del devengado de esa certificación. Entonces ustedes sí pueden ir controlando los datos tanto del certificado como el devengado. También la dirección financiera les puede proporcionar al área de planificación, siempre y cuando exista la comunicación asertiva o existan las decisiones a nivel de autoridades, también puede autorizar niveles de consulta en los sistemas presupuestarios que lleven en sus instituciones para que el área de planificación pueda ir consultando cuáles son los saldos. Y el momento en el que le llega una reforma al POA, se pueden realizar las reformas con saldos existentes que no afecten al presupuesto, para que no pase lo que usted menciona. Gracias, Visita. Vamos a dar lectura a una pregunta más que tenemos en el chat. Se debería certificarse las actividades que se realizan a través de una cuantía. Y ya, comenzaba diciendo que si es que nosotros tomamos la decisión de adoptar una matriz de seguimiento, deberíamos incorporar todas las actividades que están ingresadas en nuestro POA. Si es que las ínfimas cuantías están ingresadas en el POA institucional, si se tomó la decisión de que en el POA ingresen absolutamente todas las actividades, es decir, aquellas que involucran actividades que están generadas a través de proyectos y también actividades netamente operativas, como por ejemplo consumo de servicios básicos, remuneraciones de personal. Si es que adopté yo la decisión de que se ingrese al POA todas las actividades en su totalidad, porque todas estas actividades también involucran la ejecución de presupuesto, entonces debería también certificar las ínfimas cuantías. Si es que en su institución no existe este criterio y en el POA institucional solamente se colocan actividades relacionadas a programas y proyectos, no se debería extender una certificación POA. Muchas gracias, Visita. No tenemos más preguntas en el chat tampoco. Lo que nos están indicando, sugiriendo es ustedes van a realizar acompañamiento en territorio para el buen uso de la herramienta, nos está preguntando Gabriel Carranza.
Estamos prestos, ¿no?, a sus solicitudes en el caso de que sea necesario. Muchas gracias, Melisita. Te pido solamente unos 2 segundos más para ver si hay un otro compañero que nos emita alguna pregunta y si no concluiríamos. Sandra Elizabeth Paredes. Sí, como se les explicó al inicio del evento, tanto la grabación como los formatos y toda la presentación con la que ha explicado la ingeniera Ortiz, les vamos a hacer llegar a los correos electrónicos. Yo copié en el chat, vuelvo a copiarles el link también nuevamente, ya que me equivoqué y les copié un link del total de inscritos, lastimosamente. Pero sí, a los correos electrónicos que ustedes registran en instrucción, les haremos llegar toda la información. Creo que no tenemos más preguntas y estaríamos ya por concluida la capacitación de la tarde de hoy. Agradecerles mucho a cada uno de ustedes por su presencia, por el interés que prestan a estas capacitaciones. Melisita, por favor, sus palabras para despedirse, por favor. Muchas gracias por su atención. Ha sido realmente un gusto haber compartido esta jornada con ustedes, deseando que tengan éxito en sus actividades. Hasta pronto.